Hoy vamos a ver el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Les invito y te invito a que tomes tu Biblia y sigas la lectura. Yo voy a estar leyendo de la palabra del Señor y dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios para este tiempo tan especial. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros. Ahora nos preguntamos, ¿por qué hay tantos que tienen dificultades para avanzar? Siendo que el Señor Jesucristo es el que da las lámparas, como hemos visto en esta semana, a los que encaminan sus vidas conforme a su propósito. Él es el que provee la lámpara. Ahora, ¿qué significa eso? Ya lo hemos compartido. Las lámparas son las obras de Él, que Él quiere que en los creyentes se manifieste. Para eso el aceite y la unción. Porque el aceite y la unción es para que esas lámparas estén resplandecientes. Para que esas lámparas, que es el propósito de Dios, el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer, se haga. Así como David tuvo claro el propósito de Dios para su vida y no le dio descanso a su alma, ni a su físico, a su cuerpo, porque él dijo: yo quiero hacer esto. Y Dios dijo: eso es lo que yo quería que él hiciera. Y Dios lo aprobó. Dios le dijo:
proveeré lámpara a mi ungido. Y ese salmo que hemos compartido, el Salmo 32, termina ese pasaje diciendo que los enemigos serían confundidos gracias a que aún David, que estaba determinado a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y que a su vez su corona iba a florecer, iba a hacerse fuerte, iba a ser más firme en la vida del rey David. Ahora, entramos en este pasaje donde el Señor sigue ampliando el tema. Y dice, porque el reino de los cielos es como. Entonces ahí hace una comparación. Entonces, tenemos que saber cuánta riqueza hay en Dios y lo que significa servirlo al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados con un llamamiento santo. La salvación significa que Él se transformó en Señor de nuestras vidas. El Señor se transformó en el Señor de tu vida. Tú le perteneces a Él. Tú eres parte de Él. Y Él tiene control y dominio y Él sabe lo que hacer contigo y conmigo. Ahora bien, las buenas obras que el Señor quiere que nosotros llevemos a cabo, dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, es muy interesante ese versículo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque somos hechura suya, creados, es una nueva creación, la salvación que tú tienes, creado según Dios para buenas obras. ¿Cuáles obras? La que Él quiere hacer en nosotros, a través tuyo, a través de cada uno de nosotros. Creado según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, aún antes de que tú nacieras. En la eternidad misma, Dios ya te conoció por nombre y dijo, yo quiero hacer esto con Él, con ella, porque para eso son mis siervos. Dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, todo lo hizo Dios, todo lo preparó. ¿Qué es lo que nos toca? Aceptarlo, recibirlo y vivir conforme a esas obras, conforme a esa lámpara que Él preparó para que el aceite y la unción esté presente y ahí alumbre la luz de Dios en medio de las tinieblas de esta tierra. Ahora, Jesús dijo que el reino de los cielos es como. Entonces vamos a ver despacito este pasaje. ¿Cómo? Dijo Jesús. Como un hombre que entregó sus bienes, los bienes de este hombre. Como un hombre que entregó sus bienes a sus siervos. Es interesante. No eran bienes que le pertenecían a los siervos. Eran bienes del Señor. Entonces aquí entendemos cómo es el reino de los cielos. El Señor entregó a sus siervos sus bienes. Y dice que les dio su dinero, conforme a la capacidad de cada uno. Entonces sabía que podía recibir 5 talentos, otros 2 talentos y el otro 1, conforme a su capacidad. Dios dio, porque así es Dios. Dios respeta mucho nuestra posición delante de Él. Ahora, sigo con esta parábola porque es muy interesante. Dice, a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, como dije recién. Ese talento significa dinero. Son bienes, el dinero del Señor. Y ese dinero, si uno trabaja un poquito el tema, hasta el que tuvo un solo talento eran miles de dólares actualmente. Ahora no vamos a entrar en eso a ver cuántos dólares. No, era mucho dinero. Equivalía a años de trabajo de ellos. Ahora bien, ¿qué era la tarea que les encomendó el Señor? Le dijo, bueno, tomen, esto es lo que yo quiero que ustedes tengan. Tienen que
negociar este dinero. Son mis bienes, eso es lo que le dijo el Señor. Son mis bienes, yo quiero que lo negocien. Ahora, el de 5 fue interesante, o es interesante verlo a la luz de la palabra. Dice que ganó, o sea, hizo trabajar lo que su Señor le había dado y ganó otros 5. El que recibió 2, entonces ganó otros 2. Pero lamentablemente, y ahí está dicho en la palabra, el que recibió 1 talento no hizo nada, sino que lo ocultó, lo enterró en la tierra. Ahora, quien haya entrado en el reino de Dios necesita que se les revele este misterio. Que hay un propósito de Dios para cada uno. Que Dios ha pensado cómo encaminar esa vida. El que entra en el reino es del reino. Y si es del reino, hay un rey. Si hay un rey, Él es el que gobierna, el que domina, el que controla y el que ha determinado qué hacer. Entonces no es asunto de voluntad. Bueno, yo me propongo servir a Dios, a ver qué puedo hacer. No. Por eso esta parábola nos enseña mucho acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos entregó, te entregó bienes. Porque eres un siervo de Dios. Te entregó bienes. Ahora, esta riqueza que cada uno ha recibido es grande. Algunos menoscaban el amor de Dios. Algunos se dejan llevar por sus propios pensamientos y dudan de lo que tienen. Y no saben que lo que tienen es muchísimo. Tiene que ver con las riquezas del Señor, con las contrataciones que Él quiere que uno desarrolle, se desenvuelva y alcance los resultados que Dios ha preparado y determinado. Ahora, esta riqueza que Dios ha dado es para negociarla. No es para guardarla, es para negociarla. Cada uno recibe según su capacidad. Eso está establecido en esta parábola. Ahora, si hay algo que tenemos que enfatizar, es que esta riqueza está preparada para algo especial y algo tiene que suceder sí o sí. ¿Por qué? Porque son riquezas de Dios, que Él nos la ha concedido y nosotros tenemos que trabajarla, tenemos que desarrollar, desenvolverlas. Ahora, las cosas no pueden seguir siendo como siempre. Si lo que tenemos no se multiplica, no es porque Dios no quiere, no es porque las circunstancias pueden más. La medida que reciben los siervos es para que se multiplique lo que han recibido. Ahora, eso es tremendo. Eso tiene que ver con el reino de los cielos. Y por eso lo enfatizamos. ¿Por qué? Porque no se puede no obtener ganancias por medio de lo recibido. No sé si prestaste atención a lo que dije de parte de Dios. No se puede no obtener ganancias por medio de lo recibido. Uno lo va a recibir. Es así, está establecido por la palabra que tenemos acá. Hay respuesta, hay multiplicación, hay ganancias. Ahora bien, dice la parábola que finalmente el Señor, que se había ido lejos, después de varios días volvió. ¿Y volvió para qué? Para que sus siervos le rindan cuenta, para que a ver qué hicieron con lo que recibieron. Y ahora eso es un llamado de atención para muchos que pueden mantener una actitud equivocada, pasiva, neutral.
De aquellos que dicen, bueno, yo hago con mi vida con lo que quiero, te seguiré al Señor, amo a Jesús, pero cuidado. ¿Por qué? Porque en este pasaje es muy interesante que el Señor entonces vino a arreglar cuentas con sus siervos. Ahora, repito lo que está escrito. El que había recibido 5, trajo otros 5 talentos. El que había recibido 2, trajo 2 talentos. Ahora, ¿qué pasó con aquel que trajo 5? Lo mismo que con aquel que trajo 2. ¿Por qué? Porque el que trajo 5 le dice, Señor, lo que tú me has dado, yo lo he recibido y yo lo he hecho reproducir, multiplicar. Aquí está lo que tú me diste, yo lo gané, es para ti. Ahora el Señor lo felicita y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y cuál es la recompensa? Dice, entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, el gozo del Señor que no se puede abarcar. Entra en una dimensión del Espíritu tan grande. Y dice, entra en mi gozo, le dijo el Señor. Ahora, con el que trajo 2, lo mismo. Es lo que recibí, tú me entregaste, yo lo gané otros 2. ¿Por qué? Porque el que sirve a Dios siempre gana, nunca pierde. Y lo mismo, el Señor lo recompensa, reconoce que Él fue fiel en lo poco, y entonces en lo mucho lo estaba poniendo. Ahora, apareció el que tenía un solo talento. Ahora, hay que mirar bien este pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando viene este hombre y trae ese talento, lo que Él dice es tan fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ese hombre, ¿qué dijo? Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, dice este hombre, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, entonces, bueno, sí. Él reconoció que no era propio, que ese talento no era de él, le pertenecía al Señor. Ahora, ¿qué es lo que el Señor hace con él? Con este siervo. Porque dice que el Señor lo dijo, eres un siervo malo y negligente. Y sobre las palabras que este hombre dijo, sobre esas mismas palabras, el Señor lo juzgó. Así que, sí, está bien, yo soy quien ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Está bien. Ahora, entonces, sabiendo cuál es, según tú dices que me conoces, sabiendo que soy hombre duro, ¿por qué no hiciste algo? Tendrías que haber hecho algo. Por lo menos haber ido a los banqueros y entregado ese dinero que le pertenecía al Señor a fin de recibir los intereses. Por lo menos lo hubieras hecho multiplicar, reproducir, haber hecho algo. Pero el problema de este hombre es que no hizo nada con lo que había recibido de parte de Dios. ¿Cuántas cosas Dios da a sus siervos? ¿Cuánto tienes de parte de Él? Pero no te puedes quedar ahí con lo que has recibido sin hacerlo trabajar. No te puedes quedar diciendo yo no tengo nada. Yo lo que tengo es tan poquito, es tan insignificante, que nadie se da cuenta. Y ahí muchos permanecen pasivos, neutrales, están encerrados en sí mismos. Ahora, hallamos 2 leyes espirituales aquí que se combinan a su vez en un sentido. ¿Cuáles son? Cuando el Señor le habla a este siervo, le dice que hay que quitarle a este hombre, dice quitarle el talento a este siervo malo y negligente, siervo inútil,
y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, aquel que había ganado 5, porque había recibido 5, tenía 10 ahora. Ahora es interesante que él vino a rendir esos 10 al Señor. Sin embargo, ahora el Señor está reconociendo que sigue estando en las manos de aquel buen siervo. Entonces tenía 10 talentos. Entonces el Señor, ¿qué dice? Darle el talento de este mal siervo al que tiene 10. O sea que ya no tenía 10, tenía 11. Ahora es interesante. Por eso Jesús dijo, al que tiene, le será dado y tendrá más. O sea, hacer trabajar lo que uno ha recibido, teniendo clara cuál es la lámpara del Señor, dedicado de lleno, qué es lo que concentra la atención, donde uno pone toda su fuerza, su interés, todo lo que ha recibido de Dios para que eso se multiplique, se reproduzca. El Señor dice, yo me encargo de que lo que tengas, aún lo que tienes, vas a tener más. Ahora, ¿cuál es la otra ley? Jesús lo dijo, al que no tiene nada de ganancias, que ha venido con las manos peladas ahí, trayéndome lo que era mío, sí, el dinero, pero sin haberlo hecho trabajar, sin resultados, dice, a este que no tiene, le será quitado aún lo que tiene. Se quedó sin nada. Se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque no hizo nada. No es asunto de hacer y hacer y hacer. Como ya lo hemos dicho con respecto a la lámpara, tiene que ver con el propósito de Dios. Para eso la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado en nuestras manos cosas para hacer. Tenemos que saber claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. No podemos vivir porque sí no más. Tenemos que saber que Dios ha pensado bien de nosotros y ha preparado buenas obras. Para eso fuimos creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces hay que dejarlo al Señor hacer en nosotros conforme a su voluntad. Pero no podemos volver conforme a lo que hemos recibido con manos vacías. No podemos decir, bueno, no hice nada, no soy importante para nadie, tengo dificultades, las circunstancias son difíciles, los problemas se han aumentado, yo no soy tan capaz, yo no soy tan inteligente, o en este tiempo donde el mundo está asustado, atemorizado, donde las situaciones son tan críticas, y cuántas cosas, cuántas excusas hay, cuántas excusas. Pero sin embargo, si somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos pondrá. Tú tienes que ser fiel en lo poco, en lo que has recibido de Dios. Tienes que saber que lo que tienes es riqueza del cielo. Tienes todo el respaldo de Dios, es la gloria de Dios. Tienes que trabajarlo, tienes que desarrollarlo. Deja de mirar a un lado o a otro. Deja de oírte a ti mismo, no soy capaz. Deja de ver el problema como si fuera una montaña delante de ti. Si tienes el Espíritu de Dios y esa montaña puede decirle, quítate delante de mí. Esas dificultades pueden ser quitadas en un momento dado. Y al enemigo podés resistirlo en el nombre de Jesús, someterte a Dios en toda tu vida y el enemigo tendrá que salir y huir de tu vida. Por eso, la recompensa es grande para los fieles. El Señor dice que nos hace entrar en el gozo de Él. Ese gozo es único. Es una obra del Espíritu Santo. Nosotros no estamos para vivir en un estado de tristeza, de soledad, de angustia, de disconformismo, de decir, no, mi vida no sirve para nada y no ver resultados buenos. No, estamos para entrar en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho, el Señor siempre nos pone. Ahora, qué triste para el otro, el que escondió el talento, el que vino y dijo, eso es tuyo, tomá. ¡Ey! ¿Cómo se puede presentar de esa manera delante de Dios? Sin embargo, lo hizo. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Lo dice la palabra. Dice, al siervo inútil, fíjate,
al siervo inútil. ¿Quién es el siervo útil? El que hace reproducir y multiplicar lo que ha recibido. ¿Quién es el inútil? El que no hace nada. El que se mantiene a un lado, a un costado, a un paso, a un costado. Lo que dice, no, yo no me comprometo. Yo sigo mi vida. Cuidado. Dice, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Porque adentro, donde el Señor está, no hay tinieblas. Pero dice, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vuelve otra vez el Señor a describir lo que significa estar fuera de la presencia de Dios, estar fuera de la voluntad de Dios. O sea, camino a una muerte eterna. Camino a un tiempo eterno de soledad y de llanto. Ahora, Dios no quiere eso para ti, por supuesto. No lo quiere para ninguno de nosotros. Pero está escrito. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué vas a hacer con lo que tenés? Así que te toca ser buen siervo y fiel. Te toca servir a Dios en lo poco, pero haciendo que lo que tienes, que lo que está en tus manos, lo hagas multiplicar. Y te vas a llevar sorpresa. Te vas a quedar sin palabras cuando veas cuánto el Señor hace contigo. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que avanzar. Que así sea contigo. Que Dios añada su bendición sobre ti y que seas recompensado con el gozo del Señor. Avancemos juntos en el propósito del Señor. Que así sea. Amén.